Estos dos videos que ustedes pueden ver en el canal Planeta OB le llamaron mucho la atención a Alfredo Leuco y por eso me hizo esta entrevista en su canal de D-News para toda Latinoamérica. Acá está la entrevista entera. Bueno, anunciado la gran posibilidad de conversar con Osvaldo Bazán, que es un periodista realmente de fuste en la Argentina, importantísimo, y que hemos presentado recién en la columna editorial dos de sus últimos trabajos. Empecemos por el primero. Primero, gracias por venir, Osvaldo. Gracias por invitarme, Sos Alfredo. muy bienvenido. El tema de Cuba, ¿no? El tema de Cuba. ¿Por qué se te ocurrió en ese momento hacer Cuba? ¿Qué te despertó? ¿Qué te disparó la idea? Básicamente, preguntarme por qué a nadie se le dispara el tema Cuba. Claro. Digo, después de tantos años, ¿cómo es que no estamos hablando de Cuba todo el tiempo? ¿No? Eso es lo que llama mucho la atención. Digo, porque argentinos o latinoamericanos que viajen a Cuba, a Varadero, como dice la canción, Sí. hay un montón, maravilloso, divino. Te dicen, sí, la están pasando mal, punto. Nada más. Digo, no, la están pasando muy mal y cada vez la están pasando peor. Esos números, esos datos que están en la nota, son más o menos los que hay, pero no hay números de Cuba, porque los números son todos los de la dictadura. Claro. Y lo que es muy impresionante es que ya no hacen falta. Claro. Cuando vos ves lo que ves, ya no hace falta. Cuando vos ves que siguen con la mentira de la libreta de racionamiento, Qué tremendo. siguen con la mentira de la salud de Cuba, y lo escuchás hoy acá, ¿eh? Sí. Lo escuchás, no, bueno, pero todos tienen salud. ¿Vimos a esa señora con las moscas muriéndose sola? Es tremendo, tremendo. Te digo que es doloroso, vos lo planteas muy bien para nuestra generación, pero recién hablábamos fuera de cámara, que alguien que fue muy pro-cubano, aún hasta hace muy poco, como Fito Páez, alguien que dijo que le habían dado asco los porteños que habían votado a Macri, bueno, hizo unas reflexiones y nada menos que para la agencia de noticias española, ¿no? Unas reflexiones interesantes, como reconociendo que lo políticamente correcto ya es abominable a esta altura, que había que hacer modificaciones. No digo que lo elogie a Milei, pero dice que había algunos cambios económicos que había que hacer. Hay un cambio en algunos sectores que me parece que está apareciendo, en algún caso más lento, pero que va apareciendo. No sé si lo ves vos. Sí, yo veo que ha sido tardísimo también todo, ¿no? Claro. Pues, ¿tanto tiempo nos ha llevado reconocer que nos habíamos equivocado? Digo, yo sí, cuando iba al secundario, cuando iba a la universidad, eran las canciones de Silvio Rodríguez y Por que supuesto. ojalá, Pablo y Milanés. Pablo Milanés, que Pablo se fue alejando Sí. sin alejarse del todo, Claro. sin decir lo que tenía que decir. Sí, pero ¿no? se fue a vivir a España, Pero se creo. fue a vivir a Se fue a España. vivir. Y Silvio Rodríguez escribe El Necio, esa canción donde dice, soy un necio, me quedo acá porque esto es lo mío. Digo, era linda la idea de Cuba, pero no funcionó. No funcionó para nada. Entonces, claro. ¿cuánta gente tiene que sufrir para saber que no funciona? Claro. Bueno, ya está, tuvimos esta idea, no funcionó, ¿podemos pasar a otra cosa? Porque esa gente hoy está sufriendo, hoy están rebelándose otra vez los estudiantes. ¿Por qué? Porque les subieron internet de tal manera que no lo pueden usar. Claro, que Internet es su cordón umbilical con la realidad. Pasa que tampoco pueden usarlo porque tienen 20 horas de corte de luz por día. Es tremendo, ¿No? es tremendo. Entonces, no tienen luz, no tienen gas, no tienen electricidad. Digo, lo decía, incluso lo llegó a decir, y eso está en el informe que hice para mi canal de YouTube, hasta en la televisión oficial tuvieron que decir, Claro. están quemando puertas y ventanas para poder Para cocinar. Puertas y ventanas y árboles para cocinar. O sea, no queda nada. Cuba se apagó. Se apagó en un proceso que viene hace muchísimos años. ¿No? Cuando Reinaldo Arenas se escapa con los Marielitos, digo, y escribe ese libro que escribe, ¿no? Del Antes que Anochezca, donde cuenta todo lo que le pasa a un homosexual en Cuba, digo, ya lo sabíamos. Sin duda, sin duda. ¿No? Yo fui echado, fui a cubrir cuando se enfermó Fidel Castro, fui por Américas con un camarógrafo y empecé a transmitir desde el Malecón, donde era tremendo. Mirá, a la noche en el Malecón parecía un campo de concentración. Todos los homosexuales, toda la gente de diversidad que tanto se llenan la boca, a palos, los arrinconaban contra el Malecón a palos. Y una cosa más que también... Uno de los pocos países del mundo, si no el único, donde hubo campos de concentración para homosexuales. Bueno, manejado de por el reeducación, decían. manejado por el Che Guevara, Claro. que está en la remera de muchos de los chicos que van a las marchas de orgullo gay. Eso es incomprensible absolutamente. Y también algo que vos te referís en el informe, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución,
vos decís buchones, son vigilantes, son policías secretos que miran en el barrio alguna reunión, alguna situación y que lo único que hacen es denunciar para que siga la represión y siga la persecución. A cambio de nada, porque un país en donde un kilo de lo que fuese, de azúcar o de medio kilo, es un tesoro, cualquiera te denuncia por ese kilo de azúcar. Cuando veo el caso de la periodista que fue desalojada, ¿no? Como en represalia había sido desalojada. Y decís, tuve que empezar a buscar qué quería decir, porque no entiendo, claro. Le sacan el lugar de donde vive, pues las casas son del Estado o son alquiladas por alguien, y al tipo que le alquila le dice, vos no podés alquilarla a ella porque podés tener cualquier tipo de represalia. Entonces, a un periodista le sacan la casa y no tiene dónde ir, porque aparte anda a alquilarle a alguien que está marcado por el Estado. Y están todos marcados por el Estado, excepto los del CDR. Porque además, si no perteneces a esas juntas vecinales de buchones y delatores, digamos, por algo no estás ahí. Claro, ¿no? Por algo no estás ahí. Hoy hiciste un trabajo, hoy o ayer, un trabajo muy bueno, y ya venís, digamos, la segunda versión, el segundo capítulo del caso en España de esta... Vos le decís una mafia de corrupción digna de Netflix, en donde hay casos de corrupción. Digamos la verdad también, al lado de los casos de corrupción argentinos, son monaguillos. Por eso lo podemos ver como una miniserie, digamos. Yo lo sigo como muy interesado, porque efectivamente son casos embromados, pero comparado con lo nuestro, y además como uno no tiene una responsabilidad, como uno, yo no pago las esquirlas de las bombas que explotan allá, visto desde acá y lo ves como miniserie, es como muy divertido. Es tremendo. Porque tenés la banda del Peugeot, ¿no? Los amiguitos que salieron en la primaria con Sánchez, que son Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Koldo era un tipo que era portero en un putero. Claro. Y resulta que ahí lo mandaron y pasó a tener casi los máximos poderes dentro del Partido Socialista Español. Impresionante. Ábalos, que era medio como nadie y fue subiendo en el partido y llegó con Sánchez, a dirigir el partido. Lo tuvo que echar por chorro, y puso a Cerdán, al que tuvieron que echar por chorro. Al que hoy fue preso. Al que hace 15 días manejaba el Partido Socialista Español, y por el cual la vicepresidenta Montero dijo, yo pongo las manos en el fuego. Y hoy salió a decir, ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Claro. No, mirá, manejaba el partido. ¿Sabes qué me hizo acordar? Disculpe que te interrumpa. Cuando Cristina dijo en una entrevista con Novarecio, sí, José López, llegué a odiarlo. ¿Querés que te diga? Dice, llegué a odiarlo. Como si el plata fuera de José López, eran 8 millones o 9 millones de dólares de Cristina. Hay tanto en común aprendieron tanto del kirchnerismo. Todo lo malo. Si el kirchnerismo hubiera cobrado para el país lo que aprendió de España, quizás se podría devolver la plata a Cristina. Porque hay un programa de televisión española, la televisión del Estado, que se llama Malas Lenguas. Que es 678. Claro. Y los ves y están cada uno de los que estaban en el 678. Digo, el manejo que tienen con los medios de comunicación, el problema que tienen con los medios de comunicación independientes, el problema que tienen con la justicia, digo, es tan impresionante que esos 4 tipos que iban en el Peugeot en la primaria, en las primarias donde ganó Sánchez, hoy, de esos 4, 2 están imputados, 1 ya está preso, y el que queda libre es el presidente del gobierno español. Es Pedro Sánchez. Y lo más impresionante es el PSOE tradicional, el de Felipe González, que tanto nos impactó a los argentinos. Felipe González salió a decir, yo no voy a votar a esta gente. Claro. 40 grandes figuras del Partido Socialista Español piden la renuncia de Sánchez, que son estos que han tomado el partido. Está colgado de un hilo, digamos, todavía resiste, pero tiene una debilidad. La diferencia con Argentina es que cuando el kirchnerismo tomó el peronismo, no salió el antiguo peronismo a decir, estos son ladrones. Y no podía salir porque eran cómplices. Claro. Entonces, como Felipe González tiene las manos limpias, en este caso, puede salir a decirlo. ¿Qué peronista tenía las manos limpias? Claro, es cierto, una gran diferencia. Y otra gran diferencia que conversábamos recién tiene que ver con que más o menos las instituciones, con toda la colonización que ha hecho el PSOE, siguen funcionando. La justicia, de hecho, Cerdán fue preso con una velocidad que acá en la Argentina no ocurrió. No. Es como si Vudú hubiera ido preso en 2011. Claro. Digamos, ¿no? Claro, más o menos así. Y esto no pasó. Digo, el tipo era el jefe, el segundo del gobierno, el segundo del Partido Socialista Obrero Español hace 15 días. Esta noche está preso.
Eso en Argentina no pasó. Y otra cosa que no pasa, porque lo que se ha descubierto, se ha descubierto por una investigación del Estado, Sí. ¿no? Una gran investigación del Estado. Lo que se descubrió es que se quedaban con coimas, con mordidas, como dicen ellos, ¿no? De obras públicas. Sí. La diferencia con Argentina es que esas obras públicas se hicieron. Allá terminó la obra y se llevaron el vuelto, digamos, la coima. La coima. No solo se el llevaron sobreprecio. el vuelto, no solo se llevaron el vuelto, ahora se sabe que Cerdán estaba de los dos lados del mostrador, Claro. porque además era casi dueño de una de las empresas que, o sea, el tipo se pagaba la coima a él mismo, digamos, y después se daba la obra y se cobraba la ganancia de la obra. Como Lázaro Báez, más o menos. Es un Lázaro Báez, pero con las obras terminadas. Pero con las obras terminadas y yendo preso en forma rápida. Una digamos. cosa que tiene a favor España, también hay que tenerlo en cuenta, es que pertenece a la comunidad, a la Unión Europea. Claro, claro. Y la Unión Europea, que le da mucha plata a España, monitorea la plata de España. Exactamente. Entonces, nada de la plata que llega de la Unión Europea puede ser robada tan fácilmente, ¿no? Interesante eso. Me queda la última pregunta, es una reflexión, una idea, porque es muy difícil explicarlo en una entrevista televisiva y en pocas palabras, pero ¿qué pasó con esa izquierda que defendía, en España y en Argentina, que defendía los derechos humanos de todos, que de verdad tenía un valor sobre la diversidad sexual, que respetaba a aquellas personas que eran honestas y decentes, hablaba del hombre nuevo? ¿Qué pasó que hoy, como bien decías recién, con la remera del Che, es más, con pancartas de Milagro Sala, que yo he leído el expediente, Milagro Sala no le pegaba cachetazos a las mujeres, le pegaba latigazos, y en las marchas de Ni Una Menos están con la pancarta de Milagro Sala como si fuera una heroína, y ha sido una golpeadora de mujeres. ¿Qué se quebró ahí? ¿Qué es lo que se puede explicar al respecto? Y bueno, y algo parecido pasa con el apoyo con la crítica dura y las acusaciones a Israel y mirar para otro lado ante el terrorismo de Hamas. ¿Qué crees que pasó? Por un lado, supongo que los dirigentes han tenido oportunidad de robar, que no lo tenían. Como sos un joven militante por los derechos humanos y te duele la injusticia del mundo, Claro. haces cosas. Porque estás en el llano. Claro. Ahora resulta que hay una organización internacional que te puede dar un dinero por esto, y otra organización internacional que te puede dar un dinero por esto. Y así vas subiendo y eso te vas olvidando. Claro. Básicamente me parece que muchos se fueron vendiendo. Claro, por conveniencia económica. Por conveniencia económica. Y los nuevos que fueron entrando vieron que estos son los que nos están manejando, estos son los tipos que nos están hablando de derechos humanos, yo voy a ir con ellos. Claro. Ha sido es terrible decirlo, pero muchísimos organismos de derechos humanos en Latinoamérica especialmente han sido fábricas de corruptos. Fábricas de corruptos. Es terrible porque esto hace que nos quedemos sin organismos de defensa de derechos humanos. Sin duda. ¿Cómo puede ser que Madres de Plaza de Mayo nunca aceptó a las damas de blanco de Cuba? No, por supuesto. Han profanado, han vaciado de contenido. Osvaldo, un verdadero gusto, como siempre, conversar con vos.